Este joven, prácticamente todos los conocemos, es Neomar. Y todos sabemos su final, su triste final. Hay dos versiones de ese final. La versión que maneja un grupo de la oposición, la versión que maneja el gobierno. Como no tengo la manera o el acceso a la información para poder dar una opinión al respecto, me mantengo neutral. Como siempre me mantengo neutral en todas mis posturas y especialmente en elementos que deben definirse, pero que no tengo la información. No tengo, me gustaría poder conocer más al respecto, pero lamentablemente no tengo esa información. Lo que sí les puedo decir es que por muchos años yo creía todo lo que la oposición me decía por mis posturas radicales en contra del gobierno. Posturas que han ido cediendo por dos razones fundamentales. Primero, el gobierno actual de Nicolás Maduro ha tenido cambios importantes en la manera de gobernar, incluso en las que tienen que ver con el orden público y las maneras de hacer las represiones. Y dos, y esto no quiere decir que por esto se tengan que borrar elementos del pasado, que, bueno, en su momento deben ser investigados, pero dos, que además es lo más importante, porque sí he descubierto que este grupo sectario de la oposición ha mentido y ha mentido múltiples veces. Y además son tan inmorales que son capaces de utilizar una situación como el fallecimiento de este joven que tenía 17 años al momento que perdió la vida para manipular la opinión pública nacional e internacional. Y esto es bastante lamentable, muy pero muy triste. Por ejemplo, eh, aquí hubo una operación de intento de invasión, muy precaria por cierto, pero lo había con mercenarios llamada Operación Gedeón. Yo fui uno de los que dije que eso era un pote de humo, que eso era otro falso positivo del gobierno. Y el propio Estados Unidos, el propio sistema de seguridad de los Estados Unidos, confirmó que fue cierto, que tienen incluso personas detenidas en ese país del norte por el tráfico de armas a Venezuela. De igual manera, es cierto que dos misivas de la Interpol en su oficina de los Estados Unidos, fueron enviadas a el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, advirtiendo que venía nuevamente, y esto me estoy refiriendo ahorita a diciembre del 2024, un tráfico de armas a Venezuela para una operación que se estaba preparando en contra de nuestro país. Existe una larga lista de cuentos y mentiras de la oposición que nos han metido y que se han ido descubriendo en el tiempo. Entonces, lamentablemente para mí resulta difícil tomar una postura tácita simplemente porque estén de un bando a otro. Algunos miran, bueno, pero es que hay que salir del gobierno y hay que apoyar cualquier tipo de... No, lo lamento mucho. Conmigo no cuenten para esa vaina. Y les voy a decir al contrario, que voy en sentido contrario. Prefiero malo conocido que bueno por conocer. Ya he hablado muchas veces de que no apoyaré nada que tenga que ver con el machadismo porque su programa de gobierno y su corte totalitario, autocrático, de extrema derecha y fascista es lo más peligroso que le puede suceder al país, más que seguir con el madurismo. Pero aparte, les voy a decir algo, su capacidad de mentir, de crear falsos positivos y lo que conocemos el nivel de represión que suele tener un gobierno de extrema derecha, ustedes no se lo imaginan, es la peor dictadura que hay. Es la peor dictadura que hay. Ese no va a ser un gobierno democrático. Y cuando yo veo todo esto que como oposición son capaces de hacer y de inventar, pues mira, yo no me arriesgo. Han habido muchas críticas hacia la madre de este joven. En teoría, a mí no me consta tampoco. Se ha aprovechado de la muerte de su hijo para hacer dinero. Eh, la han criticado además por haber permitido que el joven se expusiese cuando lo llevaba a las marchas, a algo que le costó la vida. Pero sí voy a decir algo que me consta. Esto que le voy a decir sí me consta.
ese liderazgo de oposición manejó a estos jóvenes para que fueran carne de cañón. Los quisieron convertir en unos héroes, eh, y así los llamaron, los héroes con escudo de cartón. Ellos hicieron eso a propósito. Ellos les dijeron que se enfrentaran a la Guardia Nacional con escudos de cartón o de hojalata, como que si fuese un latón, una manera de poder protegerse de un arma militar. Y eso fue hecho a propósito para que ellos fallecieran, para hacer la noticia internacional, pedir por la violación de derechos humanos la intervención. Les voy a decir otra cosa también, por dura que sea. Tú podrás querer tumbar a un gobierno, tú querrás salir de un gobierno, protestar contra un gobierno, pero la función de un gobierno democrático o dictatorial es defender el Estado de Derecho, defender el Estado, mejor dicho, es defender el Estado, defender el país, porque si bien es cierto, puede haber un cúmulo de personas importantes, ser incluso mayoría la oposición, también existe del otro lado un grupo de venezolanos que también existen y son un número nada irrelevante que sí apoyan a ese gobierno, de tal manera que las luchas aquí no son simplemente incluso de quién es la mayoría o quién puede más. Y debo recordarles algo importante. Esa señora nefasta que está en la foto llamó a abstenerse en el 2018, que era el momento donde mejor oportunidad teníamos de ganarles al chavismo, y ella llamó abstención. De tal manera que Nicolás Maduro ganó las elecciones del 2018. Que no haya ido el competidor, eso no es problema de la democracia. Eso no lo hace ilegítimo, porque además debo recordarles que sí se presentaron candidatos, varios candidatos de oposición, que desoyeron a esta señora y fueron y asistieron. En el caso de Henry Falcón, sí, que era un chavista, que esto y lo otro, lo que tú quieras, pero hubo unas elecciones en Venezuela. Por cierto, ella también llamó a no asistir a las elecciones regionales, donde también la desoyó Manuel Rosales. El alacrán, ese es el nombre que ellos le dan al señor Manuel Rosales. Pues fue gracias al señor Manuel Rosales que ella pudo inscribir a Edmundo González Urrutia para las elecciones del 2024, que por cierto, con el mismo CNE que ya decía que no se podía ir a las elecciones del 2018, sí fue a las elecciones del 2024. De tal manera que Nicolás Maduro era presidente legítimo de Venezuela en el 2018 y también lo era anteriormente, porque ganó sus elecciones en el 2013. Así que él, como presidente legítimo de Venezuela, está en el derecho y en el deber de preservar el orden público. Y estos jóvenes fueron influenciados por este grupo de fascistas asesinos para subvertir el orden público, pero no solamente eso, porque tú puedes hacer protestas y protestas airadas, no. Lo más grave es que los llevaron a enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado con unos escuditos de cartón o de hojalata. Esa señora que ven ustedes en pantalla. Por último, se los voy a decir también, yo estuve presente en una de esas confrontaciones en La Carlota y yo venía con una manifestación, una marcha, perdón, que venía desde Petare hacia La Carlota, y ella venía en la marcha y en la esquina donde está Venezolana de Televisión, la señora se desvió y se perdió, más nunca la vimos. Yo estuve presente, es más, tenía la suerte que tengo un hermano que vive en el estado Falcón, estaba en Caracas y estaba hospedado en todo el frente del Sambil, en un hotel que está allí. Y ahí nos encontramos al momento de que los gases lacrimógenos nos obligaron a retirarnos. Pero estuvimos presentes, mi hermano y yo, viendo los acontecimientos allí, en el distribuidor de Altamira, y viendo esa confrontación que había entre estos jóvenes y esos militares armados, que por cierto, debo decirlo, ellos estaban defendiendo las instalaciones de una base militar como es la base Generalísimo Francisco de Miranda. Así que efectivamente, independientemente cómo este joven haya muerto, esa señora es la responsable de la muerte de él, porque fue la que llamó
a esa insurrección en la calle. Qué fuerte es ver esta imagen. Para quien no lo ubique o no lo recuerde, él fue Neomar Landero, un joven de 17 años. Y lo más triste y curioso de esta imagen, que con quien posa sonriendo fue la causante de su muerte. Esta mujer no se responsabilizó por la pérdida de este joven, ni por nada del desastre que ha causado. Y ¿sabes qué es lo peor? Que son tan cobardes que quisieron hacer ver que fue culpa del gobierno. Cuando la autopsia quedó más que claro que Neomar fallece porque un explosivo artesanal le explota antes de tiempo en el pecho. Neomar era apenas un adolescente y lo peor es que siguen llamando a la calle, siguen llamando el odio. ¿Y quién se hace responsable de esto? Nadie se hace responsable de esto. Pregúntate dónde están los hijos de María Corina, dónde están los hijos de Edmundo, dónde están los hijos de Juan Guaidó, dónde están los hijos de Capriles. Entonces tú, madre, padre que me estás viendo, que invertiste tanto tiempo en crear un hijo, tanto amor, para ellos no significa nada. Para ellos es simplemente una noticia amarillista para conseguir sus intereses personales.